nos ponemos en pie para reverencia de la palabra de nuestro Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Lo tenemos. Leemos entonces su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. 12. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro de una brisa apacible. Gloria al Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros y nos permites meditar en ella. Señor, damos las gracias porque en tu misericordia, Señor, tú nos tienes acá. En tu misericordia, Señor, tú has venido a restaurarnos. Dice tu palabra que tú no has venido a condenar al mundo, sino que a que el mundo se convierta y sea salvo por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, alabado y glorificado sea tu nombre por la palabra que tenemos delante de nosotros. Ayúdanos a contemplarla, a meditar en ella, pero por sobre todas las cosas, Señor, ponerla en práctica, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Gracias, Señor. En tus manos estamos. En tus manos está nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que no haya nada, Señor, ni nadie que nos pueda robar esta concentración que tenemos, Señor, para tu palabra. Queremos estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir hoy. Así que te suplicamos que nada nos pueda interrumpir, Señor. De manera personal te suplico que nada también pueda venir de mi carne, de mí, Señor, sino que todo lo que yo vaya a decir, todo lo que salga de mis labios, de mi boca, Señor, sea tu palabra y nada más que ella. Porque tu pueblo, Señor, no viene a buscar palabra de hombre. Tu pueblo viene a buscar palabra de vida, que es tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano mío. Sermón número 420. Sermón número 420 que predico en esta iglesia para la gloria de mi Dios. Y esta es la serie libro por libro 11. Libro por libro 11. Y estamos meditando en el primer libro de los Reyes. ¿Sabe, amado hermano? Hay muchos pastores, muchas iglesias que cuando van a predicar esta serie de libro por libro, porque hay muchos pastores que lo hacen, pues por lo general agrupan lo que es primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas y segundo de Crónicas, y hacen un solo sermón, porque prácticamente se complementan. Es la continuación, segundo de Reyes, obviamente, de primero de Reyes. Y primero de Crónicas y segundo de Crónicas es una recapitulación de lo que se vio en los libros de los Reyes. Pero yo he tomado la decisión de que por cada libro vamos a tener una predicación. Por cada libro, un sermón. Por eso yo no voy a agrupar los Reyes y las Crónicas de los Reyes, sino que va a ser un solo sermón por cada libro, David en este lapso de tiempo ya había muerto y ahora reinaba su hijo Salomón. Comienza la etapa de un reino dividido. Se dividió el reino de Israel, sí, se dividió por causa de malas decisiones. Y es que los contextos son muy importantes, porque si usted agarra solamente estos dos versículos que yo le acabo de leer, probablemente quedemos en la luna y digamos, ¿y aquí qué? ¿De qué me quiere hablar el Señor aquí? ¿Qué es lo que me quiere dar a entender el Señor con esto? Voy a hacer, si Dios me lo permite y me da la capacidad mental de hacer una recapitulación de lo que ha pasado hasta llegar a este punto. ¿Por qué le digo esto? Porque el profeta Elías, que estamos viendo en este momento, se sintió fracasado. Momentos antes
Elías había dicho: Dios, quítame la vida. ¿Por qué? Por un fracaso que él sentía que había cometido delante de nuestro Señor. Recordemos que el pueblo de Israel pidió un rey. Y se le dio a Saúl. Saúl fue un rey que no fue conforme al corazón de Dios, porque hizo lo malo, hizo locamente en más de alguna ocasión, y por eso fue quitado el reino a Saúl y fue entregado a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Claro, pero nosotros nos acordamos solamente de lo malo que hizo, de lo que hizo con Betsabé, de lo que hizo con Urías y todo esto. Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque pidió perdón, porque le dolió en el alma haberle fallado a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. Como podemos recordar, David tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamó Salomón. Según lo dice la palabra del Señor, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. ¿Por qué? Porque se le dio la oportunidad a él de pedir ya sea riquezas o pedir sabiduría. Y cuando dio la respuesta a Jehová de lo que él quería, dijo: yo quiero sabiduría. Y por haber pedido sabiduría, dice la palabra del Señor que se le fue dada la sabiduría, pero también se le fue dada todas las riquezas, a tal punto de llegar a ser un rey sumamente sabio y un rey sumamente poderoso y rico. Luego, este hombre llamado Salomón, pues se descarrió y dice que se juntó con las mujeres de otras naciones, cosa que Jehová desde un principio había dicho que era prohibido. Y aún así Salomón, ¿y que no es sabio? Pues sí, pero luego podemos ver el arrepentimiento también de este hombre. Salomón tuvo muchos hijos. Uno de ellos se llamaba Roboam. Cuando Salomón muere, los súbditos o los sirvientes de Salomón llegan donde su hijo, que ya era el rey, que se llama Roboam, a decirle: mira, Roboam, tu padre a nosotros nos tenía subyugados. Éramos sus esclavos, pero era una esclavitud muy fuerte. Te suplicamos, por favor, que alivianes un poco el yugo que está puesto sobre nosotros. Te suplicamos que quites este yugo de servidumbre y pueda ser un poco más llevadero. Y dijo Roboam en ese entonces: no les voy a dar una respuesta ahorita, vengan después y yo les voy a dar la respuesta. Vino Roboam y consultó. Le consultó a los ancianos, a los que tenían sabiduría, a los que le podían dar un buen consejo. Y les dijo: pues Roboam, si tú quieres caer en gracia, se lo estoy parafraseando, si tú quieres caer en gracia para con los súbditos que eran de tu padre, aliviana un poco la carga que has puesto sobre ellos, para que te sean fieles y siempre te sirvan con agrado. Obvió Roboam este consejo y se va donde sus compis, donde los amigos de infancia, y les pregunta, dice: ¿qué es lo que debo de hacer? Vino un hombre, porque se llamaba Jeroboam, el que había llegado donde Roboam. Ha venido Jeroboam a decirme en nombre de todos los sirvientes que por favor aliviane la carga que mi padre Salomón tenía sobre ellos. ¿Qué debo de hacer? Y los compis le dicen: no les hagas caso, no hagas tal cosa, pon más pesado el yugo sobre ellos. Y Roboam, ni lento ni perezoso, no hizo caso a los sabios, a los ancianos, sino que le hizo caso a los jóvenes, a sus amigos, a aquellos que no tenían sabiduría, a aquellos que eran inmaduros. Cuando llega Jeroboam nuevamente a ver cuál era la respuesta que Roboam tenía, les dijo: pues no voy a alivianar el yugo que he puesto sobre ustedes y que mi padre Salomón tenía. Es más, los voy a castigar aún más fuerte. Entonces Jeroboam dijo: pues yo de aquí me voy. Y en ese momento
se divide la nación de Israel, que eran 12 tribus. 10 tribus de Israel quedaron en el norte del país y 2 tribus quedaron en el sur. Las tribus que quedaron en el sur era la tribu de Benjamín, una minoría, y una gran mayoría la tribu de Judá. De ahí vienen los judíos, de la parte sur de Israel, desde esta división. Desde entonces y hasta acá, cuando usted lea la palabra del Señor y se encuentre en Reyes, se encuentre en Crónicas, se encuentre en los profetas mayores y menores, usted va a ver una diferenciación que dice: fulanito de tal, rey de Israel; fulanito de tal, rey de Judá. Ahí le está especificando a usted quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. En el reinado del sur se estableció una capital. Esa capital se llamaba Jerusalén. La capital que se estableció en el reino del norte se llamaba Samaria. Por eso es que había una gran enemistad entre el reino del norte y el reino del sur. Dicho de otra manera, entre los judíos y los israelitas. Dicho de otra manera, entre los de Jerusalén y entre los de Samaria. De ahí viene ese gran conflicto. Entonces sucedieron todavía muchos más reyes. Después de Roboam vino uno que se llamaba Abiam, luego uno que se llamaba Asa en Judá. Al mismo tiempo estaba reinando otro en el norte que se llamaba Nadab. Luego le siguió Baasa, luego uno que se llama Ela, otro se llama Imri, otro se llama Omri y otro que se llamaba Acab. Acab, amado hermano, fue uno de los reyes peores del reino del norte. Desde un principio, cuando se dividió el reino, en el reinado del norte dijeron: hombre, allá abajo, o sea, en el sur, tienen ellos el templo, un lugar de adoración a Dios. Pues también nosotros hagamos un templo, hagamos un lugar de adoración. Y fundieron un becerro de oro y le dijo a los israelitas, o sea, a los del reino del norte: este es Jehová, este es Dios, este es el que les ha sacado. Lo mismo que muchos años atrás hizo un sacerdote llamado Aarón. Entonces desde ahí se estableció una apostasía. Se estableció una apostasía, una revuelta en contra de Jehová de los ejércitos. En contra de Jehová de los ejércitos. Pero cuando llegó este rey en el norte llamado Acab, este hombre instauró una nueva religión a un nuevo Dios llamado Baal. Entonces, este hombre llamado Acab, aparte de ser malo en cuanto a la religión, desobedeció el mandato que desde un principio había dado Jehová de no casarse o no buscar mujeres de las otras naciones. Y se casó con una mujer llamada Jezabel. Y cuando comenzaron los ritos hacia Baal y hacia Acera, que eran rituales paganos, pero no paganos como probablemente nosotros les conocemos, sino que fueron rituales de índole sexual. ¿Por qué? Porque los ritos o los cultos que ellos hacían eran por medio de la prostitución, una prostitución sagrada, como ellos le llamaban. Entonces instalaron profetas y sacerdotes para adorar a Baal. Y es aquí donde aparece Elías. Bueno, apareció un poquito antes, pero aquí Elías viene y se confronta con todos estos sacerdotes. Usted se recuerda muy bien esta historia, en la cual dice: veamos a ver quién es el Dios verdadero, a ver si es Baal o a ver si es Jehová de los ejércitos. Hagamos un juego, se lo estoy parafraseando, a ver a quién le hace caso el Señor. Hagamos un holocausto y que ese holocausto sea quemado por el Dios, el cual es el verdadero. Pongan allí un buey y que el Dios verdadero lo consuma desde el cielo. Así hicieron. Dice que Elías le dijo: comiencen ustedes a clamar a su Dios, comiencen ustedes a clamar a Baal, a ver si él consume ese sacrificio que ustedes le van a dar.
Y dice que comenzaron a orar, a clamar, a sajarse, se herían, hacían sacrificios de sangre para que Baal les escuchara. Y Baal no escuchaba. La palabra del Señor dice que Elías le dijo: griten más fuerte. Tal vez él no les escucha. El original hebreo de donde está escrito este pasaje dice de esta manera: griten más fuerte, porque probablemente su Dios está en el baño y por eso no les escucha. Una forma sarcástica de Elías de decir que ese Dios era un Dios falso y que no estaba escuchando. Pues pasó el tiempo y el fuego no llegó a consumir ese sacrificio. Ahora me toca a mí, dijo Elías, pero hagámoslo un poquito más interesante. Hagan una zanja alrededor de ese sacrificio y échenle agua. Agua. Usted sabe que el agua y el fuego no se llevan, porque el agua apaga el fuego. Y comenzó a clamar Elías, y al instante se consumió por completo el sacrificio y secó el agua que estaba allí. ¿Qué es lo que hizo Elías? Pues Elías, ya con autoridad máxima, viene y dice: agarren a todos estos 400 profetas de Baal, porque yo los he de pasar a filo de espada. Y mató a 400 profetas de Baal. Tiempo después, la muy sonada de Jezabel dijo: ¿con qué eso ha hecho Elías? Pues lo mismo que él ha hecho, haré yo con él. Y Elías, patitas, ¿para qué las quiero?, salió huyendo, temeroso. Y dijo: Señor, quítame la vida, mátame. Y Jehová le dice lo que le dice en el versículo 11. Entonces él le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro de una brisa apacible. Recordemos que Elías, que había derrotado a los profetas de Baal, se sentía fracasado. Pero, amado hermano, ¿cómo es posible que Elías, el gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios, se sintiera fracasado después de la gran victoria que Jehová mismo le había entregado? Amado hermano, déjeme decirle algo. Sentir fracasos espirituales nos debe de llevar a nosotros a clamar por la misericordia del Señor. ¿Sabe por qué Elías se sentía fracasado? Porque a pesar de haber dado muerte a 400 profetas de Baal y haber demostrado que ese Dios con D minúscula seguía reinando en el corazón de los del reino del norte, a pesar de haber hecho esto, el pueblo seguía adorando a Baal. El pueblo seguía postrándose delante de Baal. El pueblo seguía postrándose delante de todos aquellos dioses falsos. Lo mismo que nosotros vemos hoy en día, amados hermanos, a pesar de saber que el mundo tiene a un rey supremo que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, aún siguen postrándose ante los ídolos. Aún siguen postrándose delante de todo aquello que es en contra de nuestro amado Señor. A pesar de saber que tenemos al Dios verdadero, muchas veces ustedes y yo seguimos confiando en nuestra capacidad, seguimos confiando en el dinero, seguimos confiando en el empleo que tenemos y dejamos de confiar por completo en nuestro Señor. Yo me pudiera sentir fracasado, amado hermano, porque tanto tiempo aquí se ha predicado la palabra. Es para que la gente estuviera aquí mucha y rebosando de alegría. Pero no me siento fracasado, porque el Señor ha traído a este lugar los que Él quiere que se salven.
Luego más adelante podemos ver que Elías le dice a Jehová, pero ¿qué vamos a hacer si me quieren matar? Y Jehová le dice, no te preocupes, que yo he reservado todavía a mucha gente que no ha doblado sus rodillas ni su boca ha besado a Baal. Ustedes, amados hermanos, son ese remanente. Ese remanente que el Señor ha reservado para llevar al mundo las buenas nuevas de salvación. El mensaje que salva las almas. El mensaje que salva las vidas. El mensaje de que Jesucristo es el único que nos puede dar a nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. Pero a pesar de eso, amado hermano, muchas veces vamos a sentir que hemos fracasado espiritualmente, más que todo cuando hemos pecado. Cuando hemos pecado, amado hermano, sentimos que hemos fracasado, sentimos que hemos fallado y que estamos a punto de experimentar la ira de nuestro Señor. Pero hay algo que nunca debemos olvidar, y es que el carácter de Dios es misericordioso. Miren lo que dice Jonás, capítulo 4, versículo 2. Jonás, capítulo 4, versículo 2. Jonás. Jonás, capítulo 4, versículo 2 dice: y oró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Qué estaba pasando aquí? Jonás, amado hermano, usted ya sabe la historia, ¿verdad? Vino Jehová y le dijo a Jonás: tienes que ir a Nínive. Tienes que ir a Nínive a predicar la palabra. Tienes que ir a Nínive a predicar de arrepentimiento, porque es un pueblo que ha estado en constante rebeldía para conmigo. Y Jonás dijo: pues no, yo no voy a Nínive, mejor me voy para Tarsis. Se subió en un barco y de repente comenzó aquella gran tempestad, a tal punto que el barco comenzaba a hundirse. Cada uno de los tripulantes comenzó a orar a su Dios y llegaron a la conclusión de que uno de los que estaban allí estaba mal, estaba en pecado, y por eso es que estaba sucediendo eso. Tiraron a Jonás al agua y pues un gran pez se lo tragó enterito, vivo, no lo masticó, porque dentro del gran pez es cuando Jonás recapacitó y dijo: la salvación viene de Dios. Luego, cuando en la pura misericordia de Dios Jonás es expulsado del vientre de ese gran pez, entonces Jonás dice: vaya, ya aprendí la lección, voy a ir a Nínive y voy a ir a predicarles que se arrepientan. Fue a Nínive, predicó el arrepentimiento, y dice que los ninivitas hicieron ayuno. Hasta los animales, dice la palabra del Señor, que pusieron en ayuno. El pueblo de Nínive se arrepintió. Y Jonás, en vez de estar contento, en vez de estar alegre de que el pueblo se había arrepentido y había alcanzado la misericordia de Dios, dice estas palabras: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás sabía que el carácter de Dios es un carácter compasivo. Jonás sabía que el carácter de Dios es un carácter misericordioso, y que si Jonás predicaba de arrepentimiento a los ninivitas y los ninivitas se arrepentían, Jehová perdonaba, porque Jehová es misericordioso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando estamos en ese fracaso espiritual? ¿Qué hay que hacer, amado hermano, cuando nos sentimos mal porque hemos pecado? Arrepentirnos.
arrepentirnos, y el Señor, amado hermano, nos va a dar ese perdón. Jonás no huyó por miedo. Muchos dicen, ay, que tuvo miedo porque los ninivitas eran contrarios y lo iban a matar. No, el versículo 2 no dice eso del capítulo 4. Dice que, por esto, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, porque yo sabía que tú eres un Dios compasivo, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Por eso yo me fui para Nínive. Me apresuré para irme para Tarsis, porque sabía que tú eras un Dios compasivo. No se fue por miedo. No huyó por miedo, huyó porque sabía que se iba a arrepentir ese pueblo que ese pueblo iba a alcanzar misericordia si se arrepentía. Muchos de nosotros, amados hermanos, lamentablemente no sabemos cuál es el carácter de nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? La semana pasada lo hablamos. La semana pasada dijimos, amados, en vez de huir esperando la ira del Señor por el mal que hemos hecho, corramos delante de Él y pidámosle perdón, porque Él es compasivo, porque Él es misericordioso, y si le hemos fallado, Él perdonará si hay un verdadero arrepentimiento delante de nosotros. Dios, amado hermano, busca restaurarnos. Eso es lo que el Señor busca. Dios no busca condenarnos. Dice la palabra del Señor, yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlos. Él ha venido a restaurarnos. Él ha venido a restaurarle a usted. No tenemos por qué huir de nuestro libertador, de nuestro hacedor. No tenemos por qué huir de aquel que nos da el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué vamos a huir si tenemos a un Dios tan bueno? ¿Para qué? Tenemos un Dios tan bueno, amado hermano, que lamentablemente, como le digo, no hemos entendido cuál es el carácter de nuestro Señor. ¿Cuál es el carácter de Él? Ya la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Y con esto no le estoy diciendo yo, peque hermano, peque, porque el Señor es bueno. No, dice la palabra de Dios allá en Romanos que su bondad debe de movernos a nosotros a un arrepentimiento. Aquella persona que diga, no, entonces si el Señor es bueno y me va a perdonar, entonces me deleito en el pecado. No, amado hermano, porque eso a fin de cuentas no es de parte de Dios. La misericordia de Dios, amado hermano, es hablar del carácter mismo de Dios. La misericordia de Dios también podemos decir que es eterna. Eterna. Mira lo que dice el Salmo 107:1. Salmo 107:1. Salmo 107:1 dice así: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Para siempre es su misericordia. Había tenido misericordia de Elías al escogerlo como profeta. Dios ha tenido misericordia de nosotros al traernos a este lugar este día. Y me quiero ir un poco más atrás. Dios ha tenido misericordia de usted y de mí al escogernos como sus hijos. Porque nosotros no podíamos ofrecerle nada a Él. No podíamos ofrecerle nada. Él no vio en nosotros algo que le hiciera aumentar su valor como Dios. Es todo lo contrario. Es Él quien nos da valor a nosotros. Nosotros por nosotros mismos, inherentemente, como sería la palabra, no tenemos un valor. El valor nos lo da Él. Él es el que nos da valor a cada uno de nosotros. Y esa misericordia que tuvo de Elías al escogerlo como profeta, también fue una misericordia que fue revelada en ese monte, en esa cueva donde estaba escondido Elías, al no mostrársele a él como un viento recio. No se le mostró como un terremoto. No se le mostró como un fuego. Como en muchas otras ocasiones hemos podido ver que Jehová se presenta. Dice que en el monte Sinaí, que es el monte Horeb, que es el monte donde está delante en este momento Elías, ese monte temblaba, dice, cuando la presencia de Jehová estaba allí. Cuando Jehová mismo le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, en ese tiempo temblaba. Pero en este tiempo fue un susurro,
Creo que Reina Valera dice un silbo, algo así creo que dice, un silbo suave, algo tierno, algo que le hizo recordarle a Elías cuán grande es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es eterna, no cambia. Su misericordia es eterna porque es su carácter. Dios es eterno, Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. El que se arrepiente de verdad, amado hermano, alcanza su misericordia siempre. Si nos arrepentimos de verdad, alcanzaremos la misericordia de Dios siempre. Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de todo corazón, vamos a alcanzar esa misericordia. Y esa, amado hermano, es la seguridad que tenemos todos sus hijos. Todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos esa seguridad. Que si pecamos, tenemos a un abogado. Que si confesamos nuestros pecados, tenemos a quien nos perdone. Que si hemos fallado, sabemos que Él con sus brazos abiertos nos espera. Así como leí ayer el hermano Antonio en el sermón, en la parábola del hijo pródigo. El menor pidió lo que le correspondía, se fue y lo gastó en cosas vanas. Cuando vio que ya había perdido todo, se recordó de la casa de su padre y dijo: iré a donde mi padre, le pediré perdón, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco más llamarme un hijo tuyo. No solo lo pensó, sino que también actuó. Se fue delante del papá, pero cuando el papá vio que su hijo venía, el papá le dio la espalda. No, ¿verdad? No le dio la espalda, es más, salió a su encuentro. Se abrazaron y se besaron, porque el padre de este hijo pródigo representa a Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia. La misericordia de Dios es eterna. Usted, amado hermano, tiene la capacidad de alcanzar esa misericordia. Tiene la capacidad de alcanzar esa misericordia. Y si no ha alcanzado esa misericordia, lo que tiene que hacer es mirar a Cristo. Si no ha alcanzado esa misericordia, si usted dice: hombre, yo creo que quizás he vivido mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en el evangelio, pero probablemente no he alcanzado la misericordia de Dios porque no siento esa paz dentro de mí. Si usted no ha alcanzado la misericordia de Dios, lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Mire lo que dice Tito 3:5. Tito 3:5. ¿Y existe Tito? Sí existe. ¿Que cuesta encontrarlo? Cuesta encontrarlo. Pero ahí está. Tito. Está después de primera y segunda a Timoteo. Tito 3:5 dice así. Óigalo bien, amado hermano. Mire qué lindo. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Había el Señor tenido misericordia de Elías, porque Elías había reconocido su fracaso espiritual. Cuando Tito 3:5 me habla de regeneración, me habla de un cambio de corazón. Hablar de regeneración es volver a regenerar, volver a generar, tener un nuevo corazón. Elías no rehusó la voz de Dios y alcanzó misericordia. Elías alcanzó la misericordia. Elías fue fortalecido. Cambió de ser temeroso a ser un hombre valiente. Usted y yo, amado hermano, pasamos de ser pecadores a ser hombres y mujeres salvos por la gracia de nuestro Señor. Amén. Eso es gozo. Eso es para vivir eternamente agradecidos con el Señor. El Señor nos ha salvado. Amén. El Señor tiene grandes cosas por usted. Amén. El Señor es bueno. Si usted se arrepiente, amén. El Señor le va a dar todo lo que usted pide y le va a prosperar. Amén. Y grita. Ya no grito más fuerte porque asusta a la niña.
Estamos acostumbrados a decir amén solo a las cosas que parecen bonitas para nosotros, pero no las cosas que implican un compromiso también. Eso es parte de la regeneración. El Señor ha regenerado nuestro corazón. El Señor nos ha cambiado. Si usted va para atrás, amado hermano, y mira su vida y que es similar a la vida que hoy usted está viviendo, a usted le hace falta nacer de nuevo. Si usted se deleita en lo mismo que se deleitaba antes de llegar a los pies de Jesucristo, le hace falta nacer de nuevo. Si usted no ha cambiado en nada, solamente el nombre de decir que soy cristiano, y vive lo mismo en las mismas mañas que tenía antes de llegar al evangelio, a usted le hace falta nacer de nuevo. Haga un autoanálisis, o como le decían en la iglesia tradicional católica, hágase un examen de conciencia. Examine su conciencia y pregúntese: ¿será que he cambiado? ¿Será que sigo igual? ¿O será que sigo peor? ¿O he empeorado hoy que estoy en el evangelio? Porque he cogido nuevas mañas, porque me he juntado con hermanitos que en vez de edificarme me ayudan a destruirme. Pensemos por un momento, amados hermanos. Y si no ha alcanzado usted la misericordia, si llega usted a la conclusión de que no ha alcanzado la misericordia, pídala al Señor y Él se la va a dar. Él no rechaza a nadie que llegue suplicando de su misericordia. Elías sentía que le había fallado a Dios. Mire lo que dice Lucas 1:50. Lucas 1:50. Dice: y de generación en generación es su misericordia. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Elías se sentía fracasado porque le temía a Dios. Temía porque Elías mismo creía que estaba en sus manos el poder convertir a una nación completa. Y el dolor, amado hermano, de fallarle al Señor se vio recompensado en la vida de Elías al no permitirle ver muerte. ¿Usted sabe cómo murió Elías? Elías no murió. Elías fue llevado en un carro de fuego a las alturas, al cielo. Él y Enoc fueron las personas que nunca vieron muerte, sino que fueron llevadas al cielo. Qué bonito, amado hermano. Qué bonito. De repente falta un hermano aquí. ¿Dónde está el hermano Marcial? Se lo llevó el Señor. Vino un carro de fuego y lo llevó. Qué bonito fuera. ¿Y el pastor dónde está? Se lo llevó un carro de fuego. No, es que se regresó a El Salvador. Ah, pero ya no lo veo. No, mentira. El dolor de fallarle a Dios por parte de Elías se vio recompensado. Si a usted le duele fallarle al Señor, ese dolor también va a ser recompensado en su vida. ¿Sabe cuál va a ser la recompensa de su dolor? Misericordia. No va a venir un terremoto, no va a venir un viento recio, no va a venir fuego sobre su vida. Va a venir un silbo suave y apacible, un susurro de parte del Señor que le va a decir: no tengas miedo, aquí estoy yo. Me fallaste, te has arrepentido, aquí estoy yo. Sé que eres débil, confía en mí, déjate guiar por mí, porque aquí estoy yo. Eso es lo que el Señor nos dice. El temor de Dios, amado hermano, no es pánico. El temor de Dios es respeto. No digamos que tememos a Dios si no le respetamos a Él. No digamos que yo respeto al Señor, le temo al Señor, si no respetamos su casa. Si venimos aquí, estamos en el móvil y en vez de ver la predicación o la palabra del Señor, estamos en el WhatsApp. Estamos cambiando los estados. Porque esa cosita le dice la hora, amado hermano. A tal hora puso tal publicación. Y yo veo y digo: pero este hermano, hermana, a esta hora estaba en el culto. ¿Y cómo es que hizo para cambiar el estado?
disfrutando de la vida. Ay, disfrutando de la vida. El pastor me está tirando. No, amado hermano, respetemos al Señor, amemos al Señor. No digamos que nos duele fallarle a Él si no le obedecemos, porque el desobedecerle al Señor es que nos causa dolor. Tendría que causarnos dolor. Si a usted le da igual, amado hermano, ¿le es necesario nacer de nuevo? ¿Le es necesario arrepentirse? ¿Le es necesario reconocer que solamente en Él hay salvación? La misericordia está allí. Está ahí para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Pedirla. Pida misericordia. Salmo 51:1. Salmo 51:1. Salmo 51:1. Mire lo que el rey David decía después de haber sido confrontado por el profeta Natán, al ser expuesto su pecado contra Betsabé y contra Urías Eteo y sobre todo en contra del Señor. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Qué debemos hacer? Pedir misericordia al Señor. No, es que yo quiero pedirle, pero quiero pedirle otras cosas al Señor. ¿Qué cosas son las que nos deleitamos más en pedirle al Señor? ¿Se ha puesto a pensar, amado hermano, en la oración? Cuando usted está orando, cuando usted está clamando al Señor, ¿qué es lo que le está pidiendo usted al Señor? Señor, dame salud, ¿está bien? Señor, dame trabajo, ¿está bien? Señor, dame capacidad económica para poder pagar la renta de este mes, ¿está muy bien? Pídala. Señor, yo necesito un coche, ¿está bien? Pídalo y pida otro para mí. Está bien, pida todo lo que usted quiera pedir, pero nunca sobreponga las cosas materiales a las cosas espirituales. Antes que nada, reconozcamos que lo que debemos pedir al Señor siempre es misericordia. Es como que un hijo de nosotros nos llegue con una, digamos, vamos a poner a Davidcito, perdón, Davidcito, llega con un 0 patatero a la casa. Papá, aquí está mi nota, 0 patatero en matemáticas. Se lo enseña y le dice: papá, ¿me puedes comprar el último FIFA 2022? ¿Qué? Si me acaba de traer un 0 patatero, ¿cómo te voy a comprar eso? Es ilógico. Pero si de repente David llega: papá, perdóneme, me confundí. En vez de poner un 10, puse un 0, 1. Fue un error mío, perdóneme. Verá que la próxima vez voy a cambiar. Me voy a aplicar un poquito más. ¿Qué cree que le va a decir el papá? Te perdono, hijo, por tu sinceridad, porque veo que hay arrepentimiento en tu corazón. Ya después, entonces, el niño puede pedir. Aunque no lo den, pero puede pedir. ¿Cómo vamos a llegar nosotros al Señor a exigirle, a pedirle tantas y tantas cosas si primero no hemos pedido perdón? Si primero no hemos pedido misericordia de Él, como dice el rey David en el Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David está clamando por la misericordia, por el carácter misericordioso de Dios. Le dice: conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Hay perdón, amado, hay perdón disponible para el pecador. Simplemente hay que pedirlo. Pídale perdón al Señor, arrepiéntase de todo corazón. No, yo primero me deleito y después pido perdón. No, amado, arrepiéntase y conviértase. Sepamos dar prioridad a lo que realmente importa. Porque ¿de qué vale tener todo si no tengo el perdón de Dios? ¿De qué vale tener el último coche? ¿De qué vale tener el último móvil? ¿De qué vale tener tanto y tanto trabajo si no tengo el perdón de Dios? ¿De qué vale tener salud si no tengo el perdón de Dios? ¿De qué vale tener mi casa ordenada, mi familia ordenada, si no tengo el perdón de Dios?
no vale de nada. Porque primero es el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. No vale de nada, amado hermano, tener tantas y tantas cosas si lo principal no lo tengo: el perdón de Dios para mi vida. Usted puede decir, entonces, ¿quiénes son los que pueden alcanzar misericordia de Dios? Miremos lo que dice primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 8:23. Primer libro de Reyes 8:23. Y dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Aquellos que alcanzan misericordia son los que andan conforme al corazón de Dios. Elías anduvo conforme al corazón de Dios. Usted me va a decir: pastor, pero Elías es Elías. David anduvo conforme al corazón de Dios. Pero David es David. Y yo soy Ever. Y yo soy esto, yo soy lo otro. Mire lo que dice Santiago 5:17, refiriéndose a Elías. Santiago 5:17, hablando de Elías. Elías era un hombre, ¿de qué dice? De pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías, lo que está diciendo aquí, es un hombre común y corriente, como usted y como yo. Pero Elías obtuvo el favor de Dios. Entonces usted y yo, amado hermano, podemos alcanzar el favor de nuestro Señor. Porque aún hasta los grandes hombres de la Biblia fracasaron y fallaron. Esto no es licencia para pecar. No, Moisés mató. No, Elías fornicó. No, Elías no, David fornicó. Ya le estoy cambiando el pecado al hombre. David fornicó, Elías se quiso morir. Y así como muchos, amados hermanos, a muchos. ¿Sabe, amado hermano, por qué yo he llegado a la conclusión, pensamiento mío? Póngale ahí firma Ever Hernández. ¿Por qué los grandes pastores, estos que son vistos a nivel mundial, fallan? ¿Sabe por qué fallan? Para que la gente no los idolatre y digan: mira, él nunca ha fallado. Yo he fallado, amado hermano. Nunca voy a decir: mi pastor nunca ha fallado. Hermano, mi pastor tan guapo que es. No, mentira. Risa le da, no, hombre, yo me siento guapo. Si no me quiero yo, ¿cómo lo voy a creer a usted? Amará a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que yo me amo primero para amarlo luego a usted. Lo que le quiero decir, amado hermano, que la única diferencia entre todos estos hombres de la Biblia que fallaron y que aún así Dios dice que fueron conforme a su corazón, fue su arrepentimiento. ¿Usted quiere andar conforme al corazón de Dios? Arrepiéntase, porque la misericordia del Señor está allí. ¿Quiénes pueden alcanzar misericordia de Dios? Los que se arrepienten. ¿Quiénes pueden alcanzar misericordia de Dios? Los que andan conforme a su corazón. No hay Dios como nuestro Dios tan poderoso. No hay Dios como nuestro Dios tan misericordioso. Vengamos en arrepentimiento al Señor. Y aquí le voy a dejar algo que probablemente choque con nuestro pensamiento. Y es que la misericordia de Dios no es para todos. La misericordia de Dios no es para todos. Mire lo que dice Romanos 9:15. Romanos 9:15. La misericordia de Dios no es para todos. ¿Cómo? No es para todos. Romanos 9:15 dice:
porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener misericordia de quien me dé la gana. Yo tengo compasión del que yo quiera. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos decir que la misericordia de Dios es para todo aquel que se la pida? Porque si alguien es tocado por el Espíritu Santo, podrá pedir misericordia. Aquel que no es tocado por el Espíritu Santo no puede pedir misericordia. La gente del mundo no se entera de su pecado. La gente del mundo le da igual lo que están haciendo o diciendo. Les da igual, amado hermano, porque no han sido tocados por el Espíritu Santo. Pero usted y yo, que hemos sido tocados por el Espíritu Santo, podemos clamar por misericordia. No todos los que piden misericordia la piden de verdad. Muchas veces piden por miedo. Y no dejemos de pecar por miedo al castigo, o por miedo a perder nuestra reputación. Ay, mira si tan bonito que se veía, tan santo que se veía, tan ordenadito que se veía. Ay, no, yo no quiero que se vayan a dar cuenta de mi pecado. No, no dejemos de pecar por miedo a un castigo o por perder una reputación. Dejemos de pecar por amor a Dios. Saber, amado hermano, y con esto voy terminando ya, saber que yo puedo pedir misericordia y saber que solo aquellos que son tocados por el Espíritu Santo pueden pedir misericordia y son merecedores de la misericordia de Dios, debe de hacernos a nosotros felices, con gozo. Salmo 31:7. Salmo 31:7. Salmo 31:7. ¿Lo tenemos? Me espera, que a mí se me pegaron las páginas. Salmo 31:7. Mire lo que dice: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto en mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. Alcanzar la misericordia de Dios debe de provocar en nosotros alegría. Alcanzar la misericordia de Dios debe de provocar en nosotros gozo, esperanza, gratitud para con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no es para todos. La misericordia de Dios solamente es para aquellos que Él ha escogido. Consejos prácticos que nos deja este sermón. Primero, Elías conoció al Dios verdadero. Conoció el carácter propio de Dios en su misericordia. ¿Y nosotros? ¿Hemos conocido al Dios verdadero? ¿Hemos alcanzado la misericordia del Señor reconociendo que es parte de su carácter la misericordia de Dios? Si no lo hemos hecho así, estamos a tiempo. Elías conoció la misericordia eterna de Dios, porque tuvo misericordia de él para escogerlo, tuvo misericordia de él para utilizarlo y también tuvo misericordia de él al llevárselo en vida a los cielos. ¿Estamos seguros nosotros que hemos conocido la misericordia eterna de Dios? Elías pensó haberle fallado a Dios. ¿Será que nosotros reconocemos también que le fallamos al Señor? ¿O nos da igual? Sentimos que no pasa nada. Si no estamos seguros de la misericordia de Dios, veamos a Cristo. El que le ve a Él, dice la palabra del Señor, alcanza misericordia y Él le resucitará en el día postrero. Pidamos misericordia también antes de cualquier otra cosa. Antes de comenzar a pedirle al Señor por las cosas importantes, porque son importantes, nunca dejemos de clamar a Él por su misericordia, porque no vale de nada tener todo el oro del mundo si no tenemos el perdón de nuestro Señor. Y por último, seamos felices, seamos agradecidos, vivamos con el gozo de saber que hemos alcanzado
su misericordia. Amén. Oramos.